Muy buenas tardes a todos desde aquí, desde Quito, capital de Ecuador. Nuestro compañero Edgar está muy ocupado con las actividades que derivan de uno de los temas que queremos tratar hoy, que es precisamente el tema de las elecciones a la reforma judicial, la reelección de jueces en México. El segundo tema también es un tema que está desarrollándose en estos momentos aquí en Ecuador y es precisamente la asunción del presidente Noboa en su mandato completo, después del resultado electoral de las últimas elecciones, en las cuales ganó con 11 puntos de diferencias a su favor, empieza a partir de hoy su nuevo mandato. Vamos a tratar entonces rápidamente estas dos cuestiones. Primero, entonces, la cuestión de la reforma judicial, para ponerle un nombre genérico allí en México, ¿no? Lo que se llama elecciones federales judiciales extraordinarias en México. Todos cuando estudiamos o cuando pensamos en la división de poderes en todas nuestras democracias, tenemos un poder ejecutivo que es generalmente electo, a no ser que sea una dictadura militar, y que además no solo es electo, sino que en la ley electoral y en general el régimen democrático en todos nuestros países establece la forma en la cual el presidente llega al gobierno, establece la duración del mandato del presidente y también establece la forma del ejercicio del poder. Eso es en general y sintéticamente lo que se podría conocer como el régimen democrático. En el caso del poder legislativo también es un poder electo con un periodo de tiempo determinado, con rotación de autoridades determinadas, y ahí es donde entra en juego la cuestión electoral, la cuestión de los partidos políticos, lo que en general se conoce como la política. Estos dos poderes son poderes electos. El tercer poder, el poder judicial, que tiene la capacidad de fiscalizar en general la acción de gobierno y por supuesto hacer cumplir las leyes que elabora el legislativo y que promulga el ejecutivo, no es un poder electo en ninguno de nuestros países. En el caso mexicano, por primera vez, y eso es un dato por lo menos novedoso, para decirlo de cierta manera, el Poder Judicial a partir del 1 de junio va a ser completamente electo en todo el país. Entonces, es muy importante esto, esté uno a favor o en contra de lo que significa en México la elección de los jueces. Desde mi punto de vista, por desgracia, no sé cómo lo ve Edgar, y además nos perdemos lo que él conoce muy bien de este proceso electoral, dado que participa en el mismo. En este proceso electoral, lo que se está dando entonces es la elección de uno de los poderes que habitualmente no es un poder electo, sino un poder, podríamos decir, hereditario. En este sentido, es un poder que está atado o que permanece vinculado a una tradición histórica, política de larga data, lo que podríamos más o menos denominar a una tradición menos democrática que el resto de los poderes, en primer lugar. En segundo lugar, es muy importante para aquellos que no conocen internamente la justicia mexicana, que en México es un poder totalmente corrompido. Para decirlo muy sintéticamente, las sentencias en México tienen precios. En algunos de los estados, este sistema de compraventa de sentencias judiciales está más aceitado que en otros, pero evidentemente gran parte del consenso de la población respecto a esta reforma judicial y a transformar a los jueces en funcionarios electos tiene que ver con el hartazgo de la población respecto al comportamiento excesivamente corrupto del Poder Judicial en el país. En este sentido, considero yo que puede ser que las voces opositoras a esta reforma, voces opositoras que derivan de personajes importantes, influyentes, con peso en la opinión pública, no valoran o no justiprecian muy bien el grado de cansancio de la población, que no tiene, desde mi punto de vista, ningún acceso al derecho de ejercicio de la justicia en su favor. He conocido casos personalmente, he conocido opiniones, he leído artículos, he estudiado el asunto y la situación no daba para más. Este tipo de situaciones de hartazgo es lo que llevó a la crisis del PRI, es lo que llevó, por ejemplo, a la embestida
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el sistema de educación superior y su reforma general, es lo que llevó a muchas iniciativas llevadas adelante por el partido oficial y también llevó entonces a esta iniciativa que, si no recuerdo mal, fue la última decisión aprobada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando ya estaba entregando su mandato a Claudia Sheinbaum. La última tarea saldada que le permitió a Claudia Sheinbaum no tener que negociar la cuestión de la reforma judicial, sino que la recibió como una decisión tomada. Quiere decir entonces que el próximo domingo, o sea, de aquí a una semana, el 1 de junio, bajo la organización del Instituto Nacional Electoral, tendremos un proceso de elecciones en el Poder Judicial mexicano sumamente amplio. Les doy un detalle de qué es lo que se va a elegir en México a partir del 1 de junio, domingo 1 de junio. 9 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo organismo judicial del país, va a ser elegido. Eso es una cuestión totalmente disruptiva en términos institucionales en las democracias modernas. Además, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o sea, la institución encargada de los procesos electorales en el país, va a tener 2 magistrados nuevos electos. 15 magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o sea, lo mismo, pero a nivel regional. 5 personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y ya la cantidad de magistrados de menor nivel. 464 magistraturas de circuito, 386 personas juzgadoras de distrito y luego la gran masa judicial distribuida en los tribunales a lo largo y ancho del país. 4.362 cargos a nivel local en 19 estados del país, de los 32 que tiene México. Entonces, son básicamente miles de cargos que se van a elegir el próximo 1 de junio. En este sentido, se abundan denuncias, contradicciones, polémicas alrededor de las campañas electorales que se hacen, por supuesto, para elegir este candidato o aquel, sobre todo a nivel regional, y está pululando la cuestión de los acordeones, ¿no? O sea, lo que fue siendo parte de la instrumentación y de los que se utilizaba para la difusión de los candidatos, terminó siendo una especie de campaña a favor de determinados candidatos, impulsada por el propio, o por lo menos por funcionarios del propio partido de gobierno, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Creo, si no me equivoco, que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió la intervención del Instituto Nacional Electoral a fin de dilucidar estas denuncias sobre corrupción en el proceso electoral. Vamos a ver qué sucede con todo esto. En principio, doy cierta razón a aquellos que se oponen a la cuestión por sostener y afirmar que van a ingresar al Poder Judicial de la Federación miles de personas que no tienen preparación, ni tradición, ni experiencia en el manejo judicial, en la sanción de leyes, y que van a tener a cargo responsabilidades tan elevadas como la aplicación de la ley. En ese sentido, considero que la advertencia es buena, es sensata, pero ya es tardía. En el sentido de que en la disputa política respecto a la preferencia o la preeminencia de la elección indiscriminada y generalizada como es esta, frente a una elección más vigilada, más sensata, más políticamente encaminada, prevaleció con claridad la idea de mover todo, cambiar todo. Como si dijéramos, en vez de adoptar la opción de una reforma del PRI, se optó por la opción de sacarlo del gobierno definitivamente y construir una hegemonía política mexicana alrededor de un nuevo partido. Está sucediendo algo similar. La población mexicana quiere un cambio abrupto en la conducción de las sentencias judiciales en el país. La promesa, entonces, latente detrás de esto, es una promesa de mayor democracia, de mejor justicia, de mayor acceso a derechos. Vamos a ver, tal cual está hecho el proceso, parece difícil que realmente se acceda
a una mayor democracia judicial. Sí se va a acceder a mejor trato, mejor acceso, mejor democracia en los procedimientos judiciales, quizás. Ya no va a estar vinculado a cuánto sale tal sentencia, sino que va a estar más vinculado a ver cuál es la decisión del juez. Decisiones que posiblemente sean criticadas por inexpertas, por mal tomadas, por tener deficiencias de procedimiento, que permitirá entonces a los abogados tener mayor capacidad de apelación en estas circunstancias, lo cual invitaría y daría ingreso a problemáticas nuevas en el sistema judicial. No está mal tener problemáticas nuevas en un sistema corrupto en vez de tener las mismas problemáticas de corrupción en el viejo sistema totalmente injusto que prevalecía en el país. En este sentido, en términos de carga valorativa, no tenemos muchos elementos para estar en contra de la reforma judicial, tenemos muchos elementos para criticar la reforma judicial, cosas que son muy diferentes una de la otra. Una cosa es criticar una reforma, otra cosa es invalidar la reforma. Veremos, en consecuencia, con el paso de las semanas, qué es lo que va decantando de este proceso electoral, qué es lo que queda de lo viejo en lo nuevo que está por surgir, quién queda consagrado como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuché que la ministra Lenia Batres está posicionada como una buena candidata para presidir la Corte Suprema. Vamos a ver si eso es cierto. En todo caso, los manuales y los textos de teoría política van a tener que empezar a cambiar y van a tener que explicar qué significa la posibilidad de una justicia nacional electa, cosa que no existe, hasta donde yo sé, en ningún país hasta el día de hoy. Y está entonces iniciándose en México, no solo un país, sino un país muy grande, con 130 millones de habitantes y con 100 millones de electores en la reforma judicial. Es un proceso enorme, es una reforma enorme y claramente, aunque nosotros lo estamos exponiendo así con sencillez y desde nuestro punto de vista, implica una transformación abrupta del sistema judicial en México, justo en el momento de la ofensiva americana sobre México, justo en el momento de un cambio o por lo menos de una disrupción muy difícil de comprender en el orden mundial. México reforma completamente su sistema judicial. Entiendo yo que hay que ver esta reforma judicial desde el punto de vista de la situación internacional. ¿Qué significa esta reforma en el contexto de la presión americana, con el nombramiento del nuevo embajador de Estados Unidos en México, con el asesinato de las dos colaboradoras de la presidenta municipal de la Ciudad de México, Clara Brugada? En ese contexto debe entenderse la reforma judicial y debe verse la idea de que México se posiciona mejor o peor con esta reforma judicial frente al cambio en el orden mundial y sobre todo frente a la ofensiva de esa combinación extraña de aranceles y fentanilo que presenta Donald Trump. Este es el primer tema que proponíamos hablar con Edgar, que con los elementos que puedo tener a mano les ofrezco yo en este momento. La otra cuestión muy importante es, en términos simbólicos, por supuesto, la asunción o la reasunción del presidente Daniel Noboa aquí en Ecuador. Es una ceremonia que el gobierno ecuatoriano planeó con total magnificencia, en el sentido de posicionar en el escenario internacional la relevancia de Ecuador, de su presidente, de un gobierno que ahora sí promete gobernabilidad. Ustedes saben muy bien que la situación de gobernabilidad y de inestabilidad política en Ecuador ya lleva varios años, desde el fin del gobierno de Rafael Correa, allí por fines del año 2017, o sea, empezando el año 2018 hasta hoy, exactamente hasta hoy, no tenemos nada parecido a una estabilidad política. El gobierno de Lenín Moreno, heredado del gobierno de Rafael Correa, dado que Lenín Moreno fue durante muchos años vicepresidente de Correa,
Fue una deriva, un vuelco sorpresivo para todo el mundo y sorprendente para todos aquellos que asistieron a tal cuestión de la herencia de la Revolución Ciudadana a un modelo clásicamente neoliberal. Además, la pandemia, además las movilizaciones contra el aumento de los precios de los combustibles, implicaron un gobierno inestable y una baja calidad, un bajo porcentaje de gobernabilidad en el país. Lo sucedió el presidente Guillermo Lasso, que no completó su mandato. El mandato incompleto lo terminó cerrando Daniel Noboa con apenas un año y medio de mandato en una situación terriblemente complicada, sobre todo en términos de seguridad, pero también con indicadores de crecimiento del Producto Bruto Interno bastante escasos y bastante irrelevantes. O sea, una situación complicada que no auguraba la posibilidad de que el presidente Daniel Noboa, sin experiencia, sin cuadros políticos que lo acompañaran, por un tiempo muy corto de gobierno, pudiera tener posibilidades de establecer un marco de gobernabilidad más sustentable. Se presentó a la elección ya una elección que prometía 4 años de gobierno, no simplemente un reemplazo. En la primera vuelta prácticamente quedó ganando por poco más de un punto de diferencia, lo cual no auguraba gran cosa. En la segunda vuelta sí logró 11 puntos de diferencia. Hace pocos días, además, logró el dominio de la Asamblea legislativa del país, en la cual la promesa era que la Revolución Ciudadana iba a lograr dirigir la Asamblea y ser entonces cabeza de una oposición difícil y complicada para la gobernabilidad del presidente Noboa. Finalmente, el gobierno de Noboa tiene 4 años con un porcentaje electoral a su favor de gran diferencia con la oposición correísta, logra dirigir con solvencia la Asamblea Nacional, puede entonces prometerle al país una gobernabilidad estable, puede darle a este gobierno un cariz más social que militar o de securitización como estaba llevando hasta ahora. La presencia internacional en el acto de Asunción, según las palabras del propio gobierno, la más importante de la historia de Ecuador. Está presente aquí en Quito el presidente de Colombia, Petro, y el presidente de Chile, Boric. En este sentido, entonces, no sé, perdón, corrijo, la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Pero los países de América Latina han enviado importantes presencias. Nos encontramos con los vicepresidentes de El Salvador, el vicepresidente de República Dominicana, hay cancilleres y ministros de más de 50 países, el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert Kennedy, que además tiene una relación de amistad personal con el presidente Noboa, encabeza la delegación norteamericana, y el ministro de Educación de China, Wai Jinping, representa al gobierno chino. O sea que tenemos, desde mi punto de vista, una representación equiparable tanto de Estados Unidos como de China. Yo pondría eso en segundo lugar, porque considero que en primer lugar debe ir la presencia de Petro como importante, primero en virtud de que son, por supuesto, perfiles ideológicos y políticos totalmente opuestos, ¿no? Petro tiene una tradición de izquierda, guerrillera y de izquierda, y además se ha manifestado respecto a la reelección o elección del presidente Noboa como una elección totalmente corrompida y fallida, y sin embargo, dada la importancia de la problemática de seguridad, que es una problemática al menos binacional entre Ecuador y Colombia, la presencia del presidente Petro es muy importante para la ceremonia de asunción del presidente Noboa. También hay, por supuesto, representaciones de Canadá, ya mencionamos la de China y la de Estados Unidos, hay representación de Marruecos, de India, Italia, Corea del Sur, etcétera, y además, por supuesto, representantes de organismos multilaterales, como la OEA, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, la Comunidad Andina, etcétera, etcétera. ¿No? Me llamó la atención que no encontré por ningún lado información de alguna delegación argentina. Considero que Argentina y Ecuador son países que podrían tener relaciones mucho más estrechas y que deberían tener relaciones mucho más estrechas por cierta vinculación o comunidad de intereses
y sobre todo por una cierta afinidad ideológica entre el presidente Milei de Argentina y el presidente Noboa de Ecuador. Los desafíos para el presidente Noboa en Ecuador son muy importantes. No solo, por supuesto, la problemática de seguridad, que no ha disminuido ni ha cesado ni promete tener visos de disminuir, primera problemática muy importante para el país, pero la segunda, quizás la que considero yo más sustantivamente importante, tiene que ver con una dualidad de intereses. Por un lado, la capacidad que tenga el presidente Noboa de liderar un proceso de creación de riqueza o un proceso de desarrollo económico eficaz, en primer lugar. En segundo lugar, a ver cuál es la capacidad del presidente Noboa de dotarle a su mandato de un perfil del cual ha carecido el país en los últimos años desde la salida del gobierno de Rafael Correa. Esto le permitiría al país tener mejor calidad de vida, le permitiría al país enfrentar con mejores posibilidades las problemáticas de seguridad, de tal manera de no tener en la delegación de funciones respecto a las problemáticas de seguridad la omnipresencia de las Fuerzas Armadas, sino un acompañamiento de gran parte del Estado en virtud del vuelco del peso social en las políticas de seguridad y, sobre todo, en las políticas que tengan que ver en la lucha contra la pobreza, la marginalidad, la discriminación, las problemáticas étnicas, etcétera, etcétera. Este doble perfil de creación de riqueza y de apoyo social podría ser el legado del presidente Noboa, si es que el presidente Noboa quiere tener un gobierno que tenga como contrapartida un aprovechamiento a su favor del margen de gobernabilidad que le dan los indicadores de elecciones y de manejo de instituciones en el país. Veremos cómo va. Hoy es un día muy importante para Ecuador. Yo viviendo acá y los ecuatorianos en general están con grandes expectativas. Es un país muy golpeado, es un país geopolíticamente trascendente en el orden mundial actual. Es el otro aspecto que yo considero algo secundario en el día de hoy, pero que va a tornarse relevante en el futuro, la cuestión de la riqueza geopolítica del país, a ver si sabe o no sabe el presidente manejarla con mayor criterio y con mayor sabiduría de lo que la ha manejado hasta ahora, a mi entender. Veremos. Por hoy, el día aquí en Quito es muy agradable, muy buen día, muy buen sol, y por lo tanto entiendo yo que la ceremonia de Asunción, con tanta presencia y con tanta magnificencia con la cual el propio gobierno ha declarado que ha previsto festejar este día, se lleva adelante y las promesas que surgen de este nuevo gobierno se convierten en realidad. La oposición correísta ha decidido en su gran mayoría no presentar a sus diputados o los miembros de la Asamblea asistiendo a la ceremonia de Asunción, lo cual me parece correcto desde el punto de vista interno del correísmo, me parece incorrecto desde el punto de vista de la estrategia política del propio correísmo, ¿no? El gobierno tiene, por lo menos en los anuncios, se puede deducir que el gobierno tiene la posibilidad de quitarle las banderas al correísmo si el gobierno establece una pauta social importante en su programa de estrategia política en los próximos 4 años. Veremos, todo está en veremos, tanto en México como aquí en Ecuador. La ausencia argentina me sigue llamando la atención, no la encontré por ningún lado y no entiendo por qué es que no está presente una delegación argentina. Se ha pasado nuestro tiempo, esperemos que Edgar tenga una fructífera en su trabajo en relación a la reforma judicial y a las elecciones del 1 de junio allí en México. Sé que está súper ocupado con esas cuestiones porque son decisivas desde el punto de vista de cualquier partido político en aquel gran país mexicano. Les mando desde aquí, desde Quito, capital de Ecuador, un gran saludo y un gran abrazo para todos, mientras vamos cerrando y me voy despidiendo, ojalá que salga bien la cortina del final de nuestro programa. Muchos saludos para todos, muchos cariños y ahí entonces nos volvemos a ver muy rápidamente. Muchos saludos para todos.